Welcome to Good Shepherd Lutheran Church in Weehawken, New Jersey. Today, we celebrate Palm Sunday, which marks the beginning of Holy Week, and which is also called Sunday of the Passion. Bienvenidos a la Iglesia Luterana El Buen Pastor en Weehawken, Nueva Jersey. Hoy celebramos el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa y al que también se le llama Domingo de la Pasión. Please note that we will be hosting services on YouTube for Holy Thursday and Good Friday. And on Easter Sunday, we hope you will join us on YouTube for a joyful celebration of Jesus' resurrection that will include our own Good Shepherd choir participating in a large virtual choir for one of the hymns, as well as a guest message from Pastor Maristella Freiberg. Tenga en cuenta que vamos a publicar servicios por el Internet para conmemorar el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y el Domingo de Pascua esperamos que se una a nosotros a través del Internet para celebrar con alegría la resurrección de Jesús, la cual incluirá a nuestro propio coro del Buen Pastor participando en uno de los himnos en un gran coro virtual, así como un mensaje de la pastora Maristella Freiberg. During this service, we will alternate languages for our Bible readings. The language not being read aloud can be found in the service program emailed earlier or in your Bible. Durante este servicio alternaremos idiomas para nuestras lecturas bíblicas. El idioma que no se lee en voz alta se puede encontrar en el boletín del servicio enviado con anterioridad por correo electrónico o en su Biblia. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Also with you. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. También contigo. We will now sing the Palm Sunday hymn, All Glory, Laud, and Honor. Ahora cantaremos el himno del Domingo de Ramos, honor, loor y gloria.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosana en el Hades. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosana en el Hades. A reading from the Gospel according to Mark, chapter 11, verses 1 through 11. That's Mark, chapter 11, 1 through 11. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. San Marcos 11, del 1 al 11. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. They went away and found a colt tied near a door outside in the street. As they were untying it, some of the bystanders said to them, "What are you doing untying the colt?" They told them what Jesus had said, and they allowed them to take it. Then they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Many people spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut in the fields. Then those who went ahead and those who followed were shouting, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our ancestor David. Hosanna in the highest heaven. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. El Evangelio del Señor. Ahora continuamos con nuestro himno en español del Domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David. We continue now with our Spanish Palm Sunday hymn, Hosanna al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosana. Oremos. Todopoderoso Dios, tú enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para llevar nuestras cargas y sufrir muerte en la cruz. Concede que compartamos en su obediencia a tu voluntad y en la gloriosa victoria de su resurrección. Por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amen. Let us pray. Almighty God, you sent our Lord Jesus Christ to take on our nature and to suffer death on the cross. In your mercy, enable us to share in his obedience to your will and in the glorious victory of his resurrection, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Pastor Mary Farrell reminds us that this Sunday we celebrate two occasions. First, it is Palm Sunday, and we remember the Jesus parade. Jesus entered Jerusalem in triumph at Passover time, when the Jews came together to remember how God had freed them from slavery in Egypt. La pastora Mary Forel nos recuerda que este domingo celebramos dos ocasiones. Primero, es Domingo de Ramos y recordamos la procesión de Jesús. Jesús entró triunfante en Jerusalén en el tiempo de la Pascua, cuando los judíos se reunían para recordar cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Much of Jesus' ministry had taken place outside of the capital city, but now Jesus and his followers entered Jerusalem during the celebration of Passover. Gran parte del ministerio de Jesús se había llevado a cabo fuera de la ciudad capital, pero ahora Jesús y sus seguidores entraron en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Jesus came riding into town on a borrowed donkey. The people cut and waved branches, threw down their coats for Jesus to ride on, and shouted, Hosanna, God save us. Jesús llegó a la ciudad montado en un burro prestado. La gente cortó y agitó ramas, arrojó sus túnicas para que Jesús cabalgara y gritó, Hosanna, Dios nos salve. The people were filled with hope that Jesus would now become their king, displacing the cruel Roman occupation forces. They thought all their troubles would soon be over. La gente estaba llena de esperanza, pensando que Jesús ahora se convertiría en su rey, desplazando así las crueles fuerzas de ocupación romanas. Pensaban que todos sus problemas terminarían pronto. But Jesus was not the kind of king they were expecting. Jesus did not raise an army to defeat the Roman occupiers. Pero Jesús no era la clase de rey que ellos esperaban. Jesús no alistó un ejército para derrotar a los ocupantes romanos. Jesus was a non-violent king who wanted to change people's hearts and lives. Jesus won, not by killing his enemies, but by remaining courageous and faithful to God, even when his own life was taken by the Roman soldiers. That is the passion story of Christ. Jesús fue un rey no violento, que quería cambiar el corazón y la vida de las personas. Jesús ganó no matando a sus enemigos, sino permaneciendo valiente y fiel a Dios, aun cuando los soldados romanos le quitaron la vida. Esa es la historia de la pasión de Cristo. Palm Sunday is also Passion Sunday, and this is what we will hear next. El Domingo de Ramos también es el Domingo de la Pasión,
Y esto es lo que escucharemos a continuación. The crowd of excited followers who took part in the parade scattered. Even Jesus' closest friends ran away. Jesus faced suffering and death on the cross. La multitud de seguidores entusiasmados que participaron en la procesión se dispersó. Hasta los amigos más cercanos de Jesús huyeron. Jesús enfrentó el sufrimiento y la muerte en la cruz. But God continued to stand with Jesus during and after Jesus' cruel death. Here is the passion story of Christ. Pero Dios permaneció con Jesús durante y después de la muerte cruel de Jesús. Aquí está la historia de la pasión de Cristo. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y capítulo 15, versículos del 1 al 47. San Marcos 14, del 1 al capítulo 15, versículo 47. A reading from the Gospel according to Mark, chapter 14 and chapter 15, verses 1 to 47. That's Mark 14, 1 to 15, 47. It was 2 days before the Passover and the festival of unleavened bread. The chief priests and the scribes were looking for a way to arrest Jesus by stealth and kill him. For they said, "Not during the festival, or there may be riot among the people." Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros: ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. When they heard it, they were greatly pleased and promised to give him money. So he began to look for an opportunity to betray him. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande arreglado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho,
y prepararon la cena de Pascua. When it was evening, he came with the 12. And when they had taken their places and were eating, Jesus said, "Truly I tell you, one of you will betray me, one who is eating with me." They began to be distressed and to say to him one after another, "Surely not I." He said to them, "It is one of the 12, one who is dipping bread into the bowl with me. For the Son of Man goes as it is written of him. But woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born." Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, "Tomen, esto es mi cuerpo". Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, "Esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios." When they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all become deserters, for it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.' But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter said to him, "Even though all become deserters, I will not." Jesus said to him, "Truly I tell you, this day, this very night, before the cock crows twice, you will deny me 3 times." But he said vehemently, "Even though I must die with you, I will not deny you." And all of them said the same. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, "Siéntense aquí mientras yo voy a orar." Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, "Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos." Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara este momento. En su oración decía, "Abba, Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú." Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, "Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera 1 hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles." Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived, and with him there was a crowd with swords and clubs, from the chief priests, the scribes, and the elders. Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man. Arrest him and lead him away under guard." So when he came, he went up to him at once and said, "Rabbi," and kissed him. Then they laid hands on him and arrested him. But one of those who stood near drew his sword and struck the slave of the high priest, cutting off his ear. Then Jesus said to them, "Have you come out with swords and clubs
to arrest me as though I were a bandit? Day after day, I was with you in the temple teaching, and you did not arrest me. But let the scriptures be fulfilled. All of them deserted him and fled. A certain young man was following him, wearing nothing but a linen cloth. They caught hold of him, but he left the linen cloth and ran off naked. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es eso que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she stared at him and said, "You also were with Jesus, the man from Nazareth." But he denied it, saying, "I do not know or understand what you are talking about." And he went out into the forecourt. Then the cock crowed. And the servant girl, on seeing him, began again to say to the bystanders, "This man is one of them." But again he denied it. Then after a little while, the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." But he began to curse, and he swore an oath, "I do not know this man you are talking about." At that moment, the cock crowed for the second time. Then Peter remembered that Jesus had said to him, "Before the cock crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Now at the festival, he used to release a prisoner for them, anyone for whom they asked. Now a man called Barabbas was in prison with the rebels, who had committed murder during the insurrection. So the crowd came and began to ask Pilate to do for them according to his custom. Then he answered them, "Do you want me to release for you the king of the Jews?" For he realized that it was out of jealousy that the chief priest had handed him over.
But the chief priests stirred up the crowd to have him release Barabbas for them instead. Pilate spoke to them again. Then what do you wish me to do with the man you call the King of the Jews? They shouted back, crucify him. Pilate asked them, why? What evil has he done? But they shouted all the more, crucify him. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas for them. And after flogging Jesus, he handed him over to be crucified. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio llamado Pretorio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y arrodillándose le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. They compelled a passerby who was coming in from the country to carry his cross. It was Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus. Then they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his clothes among them, casting lots to decide what each should take. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. When it was noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. At 3 o'clock, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of the bystanders heard it, they said, listen, he is calling for Elijah. And someone ran, filled a sponge with sour wine, put it on a stick, and gave it to him to drink, saying, wait, let us see whether Elijah will come to take him down. Then Jesus gave a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Now when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, truly this man was God's son. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. When evening had come, and since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself waiting expectantly for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate wondered if he were already dead, and summoning the centurion, he asked him whether he had been dead for some time. When he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. Entonces José compró una sábana de lino,
Bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. El Evangelio del Señor. Nuestro último himno es Presenciaste la muerte del Señor. Our last hymn is Were You There When They Crucified My Lord?
Oremos. Todopoderoso Dios, tu Hijo, nuestro Salvador, padeció en manos de los hombres y soportó la vergüenza de la cruz. Concede que podamos caminar por la senda de su cruz y encontrar que esa senda es el camino a la vida y a la paz. Por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Let us pray. Almighty God, your Son, our Savior, suffered at human hands and endured the shame of the cross. Grant that we may walk in the way of his cross and find it to be the way of life and peace. Through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amén. May the peace of God, which passes all understanding, keep our hearts and minds in Christ Jesus. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Vayan en paz, sirvan al Señor y recuerden que tendremos servicios en YouTube para el Jueves Santos y el Viernes Santos y el Domingo de Pascua. Go in peace, serve the Lord, and remember that we will have services on YouTube for Holy Thursday, Good Friday, and Easter Sunday. Thanks be Demos to God. gracias a Dios.